Saludos. Gracias por estar ahí. Este vídeo es el correspondiente al contenido de la sesión presencial del 2 de marzo de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj en el distrito de Arganzuela, en Madrid. Iniciamos nuestra exposición con una descripción del marco demográfico y económico en España entre 1931 y 1936. Presentamos las dos figuras clave, Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. El primero como jefe del Estado, presidente de la República, y el segundo como presidente del Gobierno, responsable de la política activa. Antes de recordar otras actuaciones, señalamos que en los ámbitos de educación y derechos laborales se da la continuación a lo emprendido durante los gobiernos provisionales, que ya comentamos en la sesión anterior. En esta nos centramos en tres aspectos: la reforma agraria, la cuestión religiosa y la cuestión autonómica. Concluimos con los sucesos de Casas Viejas, que dieron lugar al fin de este bienio, uno de los más pródigos en reformas en la historia de España. Empezamos. Veamos en primer lugar el marco de población. ¿Cuál era la situación demográfica entre 1931 y 1936? España sigue siendo un país esencialmente rural. En 1931 tiene 23,7 millones de habitantes, con una densidad de población de 46,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Un 48,8% eran hombres y el 51,2% mujeres. Se alcanzaron los 24,7 millones de habitantes en 1936. La distribución es muy desigual. Hay una gran densidad de población en las zonas costeras, Madrid y Andalucía, y escasa población en las zonas montañosas de Aragón, grandes porciones de Castilla la Vieja, León y Extremadura. Durante estos años se produce un estancamiento de los nacimientos y un descenso de la mortalidad, que se reduce al 16 por mil. Son años, recordemos, de crisis internacional, por lo que se ralentiza el trasvase de población del campo a la ciudad, a las industrias. El paro obrero es el rasgo más característico de estos años de crisis. Hay cierta disputa entre los miembros del PSOE, partidarios de conceder subsidios a los parados, y los republicanos, que se oponen. La economía en este mismo periodo. La crisis de los años 30, iniciada en Estados Unidos con el crack de 1929, es la más profunda que había vivido el capitalismo hasta entonces. En España disminuyó el comercio, los flujos internacionales de capital, la inversión y las corrientes migratorias. Se vivieron los efectos de la crisis con menos virulencia, ya que ésta afectó sobre todo a los sectores industriales, y nuestro país era eminentemente agrícola. El atraso de nuestro país resultó ser una coyuntura favorable, dado que la agricultura ocupaba al 45,5% de la población. Esa agricultura conoce un periodo de buenas cosechas, especialmente la de 1932. Esto nos permite ser autosuficientes en trigo. Los precios agrícolas tienden a descender. Esto y el aumento de los salarios de los jornaleros provoca una actitud hostil entre los pequeños agricultores que, aunque en determinadas épocas se emplean como jornaleros, como asalariados, se consideran propietarios. Estadísticas del paro. En 1931 había 389.000 parados y en 1935 en España estaban registrados 670.378 parados, según el Servicio de Estudios del Banco de España. Vemos en este caso
que el paro aumentó de manera exponencial a lo largo de este periodo republicano. En la industria hay una disminución de bienes en los sectores de la exportación por falta de inversiones. La producción minera se reduce, aumenta el paro y las protestas, lo que se reflejará en 1934 fundamentalmente. El comercio se reduce drásticamente. Decaen las exportaciones de fruta, vino y plátanos, y también las de pirita, hierro, plomo y mercurio. El aislamiento de España, creado por los altos aranceles de la etapa de la monarquía y fundamentalmente de la dictadura de Primo de Rivera, y el tipo de cambio de la peseta, se redujo la inversión extranjera y provocó el retorno de los inmigrantes. El déficit creció hasta el 23,8% en 1935, aunque las importaciones, lo que comprábamos fuera, cayeron menos que las exportaciones, lo que vendía nuestro país. La renta nacional no disminuye, salvo en 1933, año con más efectos por la crisis. Pero se registró una fuga de capitales, con la retirada del 15% de los depósitos en los bancos, más de 1.000 millones de pesetas de entonces. El sistema fiscal apenas varía. Los impuestos indirectos, los que pagamos todos, tienen más preponderancia sobre los directos. Esto produjo una incapacidad presupuestaria del Estado para hacer alguna de las reformas que se estaban emprendiendo. Durante el periodo 1931-1936, los avances de la sanidad y la educación públicas y las mejoras de las condiciones laborales fueron sus grandes logros, y el aumento del paro, la fallida reforma agraria y la caída de las exportaciones, sus grandes fracasos. El gobierno progresista de 1931-1933, fijándonos ahora ya en el primer gobierno constitucional tras la aprobación de esa Constitución el 9 de diciembre de 1931. ¿Cuáles son sus dos figuras principales? Por una parte tenemos al primer presidente constitucional, jefe del Estado de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora. Era abogado, letrado del Consejo de Estado, que había ocupado varios ministerios durante el reinado de Alfonso XIII, y también la presidencia del primer gobierno provisional de la Segunda República, y, desde el 11 de diciembre de 1931, la presidencia de la República tras la aprobación de la Constitución. Obtuvo 362 votos de 410 posibles. Votaron a su favor los partidos gubernamentales del Pacto de San Sebastián, Derecha Liberal Republicana, su partido, la Agrupación al Servicio de la República, los nacionalistas vascos y la extrema izquierda. Cesó, igualmente por votación de las Cortes, el 7 de abril de 1936. Tenemos, por otra parte, como primer presidente constitucional del gobierno de la Segunda República a Manuel Azaña. Era licenciado en Derecho, periodista y escritor. Miembro de la generación de 1914, fundó el Partido Acción Republicana en 1926, firmante del Pacto de San Sebastián. Luego, en 1934, fundaría Izquierda Republicana. Ministro de la Guerra en el primer gobierno provisional y presidente del mismo en su segunda etapa, fue el primer presidente constitucional desde el 16 de diciembre del 31 hasta el 12 de septiembre del 33 y, en una segunda etapa, del 19 de febrero del 36 hasta el 10 de mayo del 36, en que pasó a ser presidente constitucional de la Segunda República, sucediendo a Alcalá Zamora en el periodo comprendido entre 11 de mayo del 36 al 3 de marzo de 1939, cuando la guerra civil está perdida.
hay una diferencia sustancial, porque el presidente de la República, el jefe del Estado, tiene unas atribuciones recogidas en el artículo 76 de la Constitución, que eran la de nombrar y cesar al presidente del gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros. Durante su mandato podía disolver las Cortes hasta en 2 ocasiones, siempre y cuando procediera a la convocatoria de elecciones. El presidente del gobierno, según el artículo 86 de la Constitución, era el representante de la ejecución de la política activa. Quizá por esta razón Lerroux había rechazado ser presidente de la República y se quedó como quien quiere, como que podríamos decir, en la reserva. Esa política activa consistía en elaborar proyectos de leyes que serían sometidos a las Cortes, dictar decretos, ejercer la función reglamentaria y la alta dirección de los servicios públicos. Ese primer gobierno constitucional de la Segunda República, desde el 16 de diciembre del 31 al 12 de septiembre de 1933, conocido como Bienio Progresista, era un gabinete formado por republicanos de izquierda y socialistas, cuyos objetivos, por boca de su presidente en la sesión de investidura, eran la aprobación por las Cortes del presupuesto del Estado, la ley de la reforma agraria, el Estatuto de Cataluña y las modificaciones del Código Civil y la ley orgánica del Tribunal de Garantías. Aunque vamos a repasar las actuaciones de este gobierno constitucional presidido por Azaña, empezando por la reforma agraria, quiero hacer un paréntesis previo para señalar que hay 2 aspectos que no tocaremos en la presente sección, que es la política educativa y la política de relaciones laborales, porque las normas que se desarrollaron durante este periodo habían sido ya iniciadas durante los gobiernos provisionales y, en consecuencia, el peso en esta sesión fue de consolidación, pero el esfuerzo realizado en educación y las reformas implementadas durante el gobierno provisional están ya recogidas en la sesión anterior. Igualmente pasa con la legislación laboral que comentamos fue impulsada por Largo Caballero como ministro de Trabajo. Centrándonos ahora en la reforma agraria, tenemos que decir que la estructura de la propiedad fue una de las grandes preocupaciones del gobierno Azaña. Las masas populares de jornaleros ansiaban el reparto de tierras. Las protestas jornaleras de la CNT y de la FAI no se hicieron esperar y hubo revueltas en Castilblanco, Badajoz, en diciembre del 31, donde varios guardias civiles son ejecutados por campesinos. También en Arnedo, La Rioja, y también hubo duras revueltas en 1932. Hay varios proyectos de reforma agraria, pero el definitivo se aprueba en septiembre del 32, impulsada por el ministro Marcelino Domingo. Sus objetivos son: primero, la desaparición del latifundio; segundo, la penalización del absentismo de los propietarios, de los que querían dejar las tierras sin cultivar en baldío; y luego las ayudas al esfuerzo productivo. Se crea en 1932 el Instituto para la Reforma Agraria, que tiene como objetivo señalar las fincas que van a ser expropiadas y cómo se hará el reparto de las mismas. Caciques y la apelación continua a la Guardia Civil obstaculizan la aplicación de los decretos agrarios. Hay un compromiso previo de que las tierras expropiadas serían pagadas, resarcidas a los propietarios, y ese coste de exportaciones es muy elevado y las arcas del Estado no pueden hacer frente a semejante gasto. Por ello, la reforma agraria se hace muy lentamente y los campesinos se desesperan. El resultado final de la reforma agraria es muy desalentador
y causa de la grave agitación social de 1934. Explican los historiadores Robledo y González Esteban que tiende a descalificarse la ley de 1932 como un severo error político, al no dar tierra al campesinado, con el agravante de crearse enemigos sin necesidad. Los pequeños propietarios incluidos en el registro de la propiedad expropiable eran uno de esos problemas, porque eran pequeños propietarios que no tenían para subsistir y épocas del año se tenían que emplear como jornaleros, como salariados, y luego en otras épocas cultivaban sus propios terrenos. Lo que pasa es que ellos se consideraban a sí mismos propietarios y con ellos se alinearon, aunque fueran propietarios de casi nada. No hay duda de que hubo errores, pero las deficiencias legislativas no fueron producto de la incompetencia de socialistas y republicanos de izquierda, sino también del éxito obstruccionista de la derecha y los republicanos de centro. No debía ser tan inútil la reforma de Azaña cuando, tras el acceso de los gobiernos de centro-derecha en 1933, se recortaron o anularon los decretos de intensificación, se facilitaron los desahucios y se estableció la contrarreforma de 1935. Y no digamos lo que ocurrió cuando se aceleró la reforma en la primavera de 1936. Esto confirma la apreciación de Malefakis. Malefakis es un historiador norteamericano, el mayor experto que ha escrito hasta ahora sobre la reforma agraria de la República. Para Malefakis, aquella ley era revolucionaria por sus implicaciones, puesto que amenazaba seriamente a la clase económica más fuerte del país, que eran los terratenientes, cortó las fuentes de crédito, dejaba gran parte de la tierra en una situación anómala y que ni era controlada por sus propietarios ni por el Estado, lo cual excitaba las esperanzas del campesinado empobrecido. La cuestión religiosa. El gobierno de Azaña se propuso reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad, sobre todo en la educación. Se aprobaron una serie de leyes para regular las relaciones Iglesia-Estado y definir el nuevo papel de aquella en la sociedad. La ley del 24 de enero de 1932, por la que se confiscaron parcialmente los bienes de la Compañía de Jesús. La ley de matrimonios civiles, ley de divorcio y de secularización de los cementerios de 1932. Y luego la ley de congregaciones religiosas de junio de 1933, que prohíbe la actividad docente de las órdenes religiosas. Aún así, la influencia de la Iglesia siguió siendo muy grande. Promovió la creación del partido político Acción Popular, que será el origen de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, que llegará al poder tras las elecciones de 1934. Señala Víctor Arrogante que uno de los ejes del reformismo republicano era la secularización política y social, así como superar la tradicional identificación entre el Estado y la Iglesia católica, elemento legitimador de la monarquía de Alfonso XIII y de Alfonso XII con la Restauración. El nuevo orden debía amparar la libertad de conciencia y de cultos, y que el clero católico perdiera los privilegios ancestrales que les garantizaban una ventajosa situación en el orden económico, político y social. La Iglesia estaba presente en todos los ámbitos de la vida social que el Concordato de 1851 y la monarquía restaurada le habían entregado. Cárceles, hospitales, cuarteles, cementerios, sacralización de espacios públicos, moral pública y privada, y los colegios de primera y segunda enseñanza. La situación que se pretendía resolver no se resolvió,
sino que se agravó. La izquierda republicana y socialista impusieron su modelo anticlerical radical. La derecha católica, monárquica, integrista y antirepublicana se lo cobraron con creces. Recoge Tuñón de Lara, que la cuestión religiosa y también la reforma agraria del Estatuto de Cataluña fueron el leitmotiv del intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en Sevilla el 10 de agosto de 1832, impulsado por aristócratas y militares, que fracasó. El gobierno, con el voto favorable de los socialistas, conmutó la pena de muerte de Sanjurjo por su encarcelamiento en el penal del Dueso, en Cantabria. Tienen la cabecera del diario El Sol, recogiendo el titular del discurso de Azaña en el debate parlamentario sobre la cuestión religiosa, en la que apareció esa famosa frase: España ha dejado de ser católica. Lo que quería decir Azaña no es que no hubiera católicos, que reconocía que los había, sino que el Estado no debía identificarse con el catolicismo. La cuestión autonómica. La Segunda República transformó significativamente la política centralista tradicional de España desde el siglo XVIII, a la que se había llegado tras la Guerra de Sucesión entre 1700 y 1714 por los decretos de nueva planta de Felipe V de Borbón, y apostó por la descentralización. Es decir, visto los efectos del centralismo, lo que había traído ese centralismo francés del primer Borbón, con respecto a la situación anterior de los Austrias, con la unión de reinos, donde esos reinos disponían de una auténtica autonomía legislativa y de tributos para desarrollar su vida social y política, pues la opción de la República para resolver este problema es no vía unión de reinos, sino vía Estado federal, que eso fue motivo de grandes discusiones, o no, establecer una serie de autonomías. El desarrollo de los principios recogidos en la Constitución del 31 sobre el derecho a la autonomía cumplieron lo prometido a Macía cuando proclamó la República Catalana, y a los 3 días, con la promesa de un estatuto, el Estatuto de Núria, aceptó ese plazo. Y se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña en septiembre del 32, un estatuto que satisface las aspiraciones catalanas. Se crea la Generalitat, que tiene 3 instituciones: un Parlamento, con un diputado por cada 40.000 habitantes, un presidente de la Generalitat, elegido por el Parlamento catalán, y un Consejo Ejecutivo o Gobierno, presidido por el presidente de la Generalitat. Esto es prácticamente autogobierno. Su primer presidente fue Francesc Macià, de Esquerra Republicana de Cataluña, y el presidente del Parlamento, Lluís Companys, también de Esquerra Republicana. Esto se contagia, o la propia Constitución da la posibilidad de que lo hagan el resto de las provincias que deseen establecer un marco autónomo. En el País Vasco y Navarra, en 1932, se inicia la elaboración del estatuto, pero el mismo fue rechazado en Navarra, que se decantó por el voto tradicionalista de los carlistas. Ya como estatuto vasco de las 3 provincias vascongadas, se elabora otro proyecto en 1933 que será plebiscitado y refrendado por las Cortes, aunque ya en una precaria república en guerra civil, y sólo podrá regir durante un tiempo en parte de su territorio. En el caso gallego destaca la figura de Castelao, que promueve la elaboración del estatuto, que fue plebiscitado y aprobado en junio del 36.
pero la ocupación de toda Galicia por los rebeldes del 18 de julio impidió su aplicación. En Andalucía, la clave es la figura de Blas Infante. Se inicia la redacción del estatuto en 1933, pero igualmente la guerra civil impidió incluso su discusión en las Cortes. Casasviejos y el fin del bienio progresista. La CNT, cada vez más controlada por la FAI, parecía haber elegido el camino de la violencia desesperada. En enero de 1833 organizó un movimiento insurreccional. El día 8 dio la señal con varias bombas colocadas en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. A partir de ahí hubo refriegas en distintos puntos de Cataluña, Levante, Aragón, Murcia y Andalucía. Hubo tiroteos, heridos y algunos muertos, pero el gobierno de Azaña controló la situación. En la provincia de Cádiz, en Casasviejas, un pueblo cuyas tierras eran del duque de Medina Sidonia, los anarquistas las ocuparon y proclamaron el comunismo libertario. Intervino la Guardia Civil y también la nueva Guardia de Asalto, que cercaron a los ocupantes en una casa, que ametrallaron e incendiaron esa casa con ellos dentro. Era la familia de un anarquista conocido como Seis Dedos. También fueron fusilados 11 vecinos del pueblo. Si bien fracasó el movimiento libertario, el gobierno de Azaña perdió toda credibilidad como máximo responsable político. La verdad es que el gobierno central tuvo poco o nada que ver, pero su problema es que no controlaba los aparatos del Estado, y eso es muy grave. Casasviejas fue la gota que colmó el vaso. Las fuerzas de seguridad ya habían protagonizado anteriormente otros actos de represión severa de campesinos, en Arnedo, La Rioja, y en Castelblanco, Extremadura, que ya hemos comentado. Largo Caballero, del PSOE, cuestionó al gobierno del que formaba parte, y, por no perder comba ante la acción cada vez más reivindicativa de la CNT y de la FAI, la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT se radicalizó. Se inicia en este punto una deriva del gobierno de Azaña. Casasviejas sirvió de ariete a la derecha y desilusionó a la izquierda. Se inició un proceso de desgaste parlamentario. Hubo una moción de confianza que superó, se nombró una comisión investigadora y se fue deshaciendo la coalición gubernamental de socialistas y republicanos de izquierda. En septiembre de 1933, Azaña perdió la confianza del presidente de la República, pero ante el rechazo de otros candidatos volvió a pedir a Azaña que formara un nuevo gobierno, que consiguió el voto de confianza de las Cortes el 6 de septiembre. Pero al día siguiente, Alcalá Zamora, presidente de la República, jefe del Estado, se la vuelve a retirar y Azaña tiene que dimitir. Con esto acaba el bienio progresista. El 8 de septiembre, Alcalá Zamora encarga la formación de un nuevo gobierno a Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, y con él se inicia el bienio conservador, también conocido como bienio negro. Las derechas han recuperado el poder en España. Les agradezco su atención. Como habrán podido apreciar, hemos sobrevolado una serie de cuestiones sobre las que pivota la historia de España y que siguen sin estar resueltas. El valor de este repaso histórico se encuentra en proporcionarnos referentes para poder analizar mejor el presente. Pero no olviden que la historia no se repite. Su utilidad deriva de que nos aporta conocimiento para poder hacer un análisis mejor. A más conocimiento, mayor capacidad. Luego, lean, comenten,
debatan sobre este tema para consolidar su percepción personal sobre el mismo. Y no lo olviden, mejora la pandemia, pero no bajen la guardia. Cuídense, cuidémonos.